Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Los saludo en el amor del Señor, esperando que hayan tenido una buena semana y que estén con mucho ánimo el día de hoy, despertando, pensando, oh, qué bueno que voy a aprender de la palabra del Señor en la escuela dominical. Vamos a leer la Biblia en el libro de Lucas, capítulo 17, versículo 20. Dice así: Un día los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Jesús contestó, no pueden descubrir el reino de Dios por medio de señales visibles. Nunca podrán decir aquí está o está por allí, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Vamos a orar. Señor Jesucristo, tú dijiste que el reino ya estaba aquí entre nosotros. Ayúdanos a vivir como ciudadanos de ese reino, no como ciudadanos de Chile o de cualquier país que estén viendo este video, sino como ciudadanos del reino de Dios que está entre nosotros. Ayúdanos a comprender tus verdades el día de hoy. Abre nuestro entendimiento, abre nuestros corazones para poder recibir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuándo va a venir el reino de Dios? El reino de Dios ya está entre ustedes. Yo creo que la pregunta, desde una cosmovisión cristiana como la que nosotros tenemos, en un primer momento podríamos entenderla de una forma diferente. Nosotros, actualmente, como cristianos, podríamos entenderla como: ¿cuándo vas a volver, Jesús? Después de morir, después de resucitar, ¿cuándo vas a venir por tu iglesia? Pero claro, no éramos nosotros, cristianos del siglo XXI, los que estaban preguntando esto. Eran fariseos, judíos, de el primer siglo, preguntando antes de que Jesús muriera y resucitara, y sin creer tampoco que eso iba a pasar. Lo que estaban preguntando era básicamente, como ellos no creían que Jesús era el Cristo, estaban preguntando ¿cuándo va a venir el Mesías? El ungido de Dios, el elegido, digamos. Y Jesús les responde que ya estaba el reino entre ellos, porque Él ya estaba ahí. Recordemos a Juan el Bautista, que predicaba en el desierto, diciendo: arrepéntanse porque el reino se ha acercado. Porque ya había llegado Jesús, porque ya estaba a punto de comenzar su ministerio. Porque se iba a bautizar ya pronto. En unos versículos más adelante, eso está en Mateo 3:2. El reino ya estaba entre ellos. Pero volvamos un poquito a la pregunta que nosotros podemos entenderlo hoy en día. ¿Cuándo va a volver Jesús? La verdad es que este es un tema muy importante que podamos tratarlo y explicarlo un poco. Porque si ustedes buscan en Internet, en Google, en Yahoo, en Bing, lo que sea, probablemente vayan a llegar a Wikipedia, a una página que se llama Anexo, Fechas del Fin del Mundo. Fechas del Fin del Mundo. ¿Cómo va a haber más de una fecha del fin del mundo? ¿Cuántas veces se ha acabado? Bueno, pues ninguna vez se ha acabado. Pero lo cierto es que la gente desde antiguo ha tratado de descubrir esta fecha. Tenemos en Wikipedia fechas antes del 1900, fechas después del 1900 y fechas del 2020 en adelante. En las fechas del 1900 tenemos desde el 741 a.C. hasta el 1875. De las fechas antes de Cristo tenemos del 741 al 380. Esas fechas, por supuesto, no trataban de predecir cuándo iba a volver Jesús por su iglesia, porque todavía no estaba constituida la iglesia y todavía no se sabía de Jesús. Y además, los autores de estas teorías del fin del mundo eran romanos. Pero luego empiezan a aparecer estas fechas más cristianas, entre comillas. El 66 después de Cristo al 70, que es cuando los judíos se rebelan de alguna forma contra los romanos, y algunos interpretan Apocalipsis como una representación de esos años. Tenemos también en el año 365 que un santo, digamos, anunció que se iba a acabar el mundo y que el emperador Constantino II era el anticristo. Luego tenemos en 1346 al 1351 varios cristianos que decían que iba a ser el fin del mundo porque existía la peste negra en estos tiempos y murió mucha gente. También tenemos gente no cristiana, gente que, por ejemplo, en el año 1524 dijeron que se iba a acabar el mundo por una alineación de estrellas y cosas raras que en realidad no tienen ningún sentido. Y aquí vamos a saltarnos hartas fechas, hartos años.
Un hombre llamado William Miller, o Guillermo Miller, dijo 3 veces que se iba a acabar el mundo. Primero dijo que sería el 21 de marzo de 1843. Pero cuando llegó esa fecha, no se acabó el mundo, no volvió Jesucristo. Luego dijo, no, me equivoqué en el cálculo, que por cierto era una especie de interpretación numérica basado en el libro de Esdras y cosas así. Y dijo, me equivoqué, no era el 21 de marzo del 1843, sino el 21 de marzo del 1844. Pero llegó esa fecha y tampoco se acabó el mundo. Y luego dijo, no, la verdad me equivoqué, era en octubre de este año, del 1844. Pero llegó octubre y no se acabó el mundo, no volvió Jesús por su iglesia. Este hombre desistió de su error. Reconoció que era un error. Fue humilde y lo reconoció. Pero gente que trató de defender su idea, su interpretación numérica y todo esto, originó la religión adventista del séptimo día. Y también se formó la iglesia, o no la iglesia, sino que los testigos de Jehová. Luego hubo más adventistas que seguían tratando de interpretar, pero otra vez no venía Jesús, no volvía Jesús ni se acababa el mundo. Y seguían interpretando, pero no pasaba nada porque no era una profecía verdadera. Y la verdad es que tenían que haber aprendido, leyendo la Biblia, leyendo el libro de Deuteronomio, que si un hombre o una mujer declaran una profecía, y esta profecía no se cumple, en realidad es porque no era palabra de Jehová. Y deberían dejar de intentar adivinar, básicamente. Deberían dejar de intentar eso. Y la gente tampoco debería seguirlas escuchando. Pero prefieren a veces escuchar a los hombres, a las mujeres que hablan de sí mismos, que escuchar a Dios hablando a través de su palabra. Pero bueno, posteriormente tenemos varias fechas entre el 1900 y el 2019. Seguramente algunos de ustedes saben que, no sé, algunos decían que el 6 de junio del 2006, es decir, el 6 del 6 del 6, se iba a acabar el mundo. Después otros decían que en 2012 el calendario maya, incluso hicieron una película. Después otros dijeron el 2015, el 2016, y con fechas bien exactas decían, pero otra vez no pasaba nada. Algunas también eran no solamente religiosas o astrológicas, sino también científicas, revisando que se acercaba un asteroide y cosas así, pero no pasaba nada. E incluso tenemos profecías falsas que van desde el año 2020, que ya pasó, hasta el 5079. Esta gente era bien ambiciosa, declarando algunas fechas que, estando tan lejanas, si fallaban, no iban a quedar avergonzados porque ya no iban a estar vivos. Entre estos tenemos a Isaac Newton, a Leonardo da Vinci, a Nostradamus y a una bruja llamada Baba Vanga. Y muchos otros. Pero bueno, el tema es, en realidad no es el tema, sino una introducción. Siempre me alargo con las introducciones. Que nosotros, así como los fariseos, aunque en otro sentido, muchas veces nos preguntamos esto. Nos preguntamos cuándo va a volver Jesús, cuándo va a venir el reino de Dios. Y la respuesta, en el caso de los fariseos y en el caso nuestro, es no lo van a encontrar viendo cosas. El reino ya está entre ustedes. El reino ya está entre ustedes. ¿Qué quiere decir esto? Reino, o reinar, en griego es basileia. Y esto significa gobernar. Estaban preguntando cuándo iba a gobernar Dios. Y la verdad es que Dios ya estaba gobernando en la tierra, en los corazones de todos y cada uno de los que creyeron que Él era el Señor. Y de la misma forma está gobernando el Señor en nuestros corazones el día de hoy. Y si está gobernando en nuestros corazones, entonces el reino de Dios está donde nosotros estamos. Y tenemos que nosotros encargarnos de llevar el reino a donde no ha sido establecido. Pero bueno, luego Jesús responde más bien a la pregunta que nosotros nos hacemos. A los fariseos les dijo, ya está el reino de Dios aquí porque yo soy el Mesías. No lo dijo explícitamente, pero Él era el Mesías, por lo tanto el reino ya estaba. No tienen que seguir esperando a un Cristo. Pero luego responde más cerca de la pregunta que nosotros
nos hacemos? ¿Cuándo va a volver Jesús? Entonces dijo a sus discípulos: se acerca el tiempo en que desearán ver el día en que el Hijo del Hombre regrese, pero no lo verán. Algunos les dirán: miren, allí está el Hijo del Hombre, o aquí está, pero no lo sigan. Pues así como el relámpago destella e ilumina el cielo de un extremo a otro, así será el día cuando venga el Hijo del Hombre. Pero primero el Hijo del Hombre tiene que sufrir terriblemente y ser rechazado por esta generación. Lo que decía hace rato. Primero Jesús tenía que morir y resucitar. Y todas estas fechas del año 700 a.C. hasta el 5079 después de Cristo, todas estas fechas no son creíbles. Ninguna de ellas. Ninguna. Jesús dijo: no los sigan. No los sigan. Porque no saben lo que están hablando. O porque bien saben lo que están hablando y saben que es una mentira. Ustedes también sepan que es mentira, que los están tratando de engañar. Mucha gente, cuando estos, siguiendo la interpretación de William Miller, mucha gente pensaba: chuta, va a venir el Señor y yo estoy perdiendo el tiempo. Y no precisamente se ponían a hacer buenas acciones, sino que empezaron a vender sus cosas, a despojarse de todo lo que tenían para vivir al máximo. Porque le creyeron a... Hay una diferencia entre un mentiroso y una persona que cree que está en lo correcto, pero en realidad está equivocada. No vamos a decir que estaban siguiendo a un mentiroso, porque parece que este hombre estaba bastante convencido de que estaba en lo correcto, y después se dio cuenta de que estaba mal, y lo admitió. Pero siguieron a un hombre que estaba hablando cosas que Jesús dijo que no había que creer. Y nosotros tampoco tenemos que creerlas. Ni cuando dicen que el mundo se va a acabar el 25 de julio de 2021, que está cerca, ni finales del 2021, ni en octubre del 2022. No tenemos que estar asustados con esas fechas. Tenemos que disfrutar cada día agradeciéndole al Señor porque nos lo está regalando. Si el Señor viniera el 25 de julio, ciertamente no es porque Gonzalo Morgade lo predijo. Si viniera ese día, genial. Pero no tenemos que estar pensando en esa falsa profecía. Porque el Hijo del Hombre va a venir como un relámpago. Sí, en este tiempo puede que sea un poco más fácil predecir una tormenta eléctrica, pero no estoy muy seguro de que sea de que un hombre sea capaz de predecir exactamente en qué minuto, en qué segundo y en qué ubicación exacta va a caer un relámpago durante una tormenta, porque caen muchos relámpagos, y mucho menos hubieran sido capaces de hacer eso en los tiempos que Jesús estaba hablando. El Hijo del Hombre iba a venir como un relámpago, sin que nadie se lo espere. Y luego dice: cuando el Hijo del Hombre regrese será como en los días de Noé. En esos días la gente disfrutaba de banquetes, fiestas y casamientos, hasta el momento en que Noé entró en su barco y llegó el diluvio y los destruyó a todos. Y aquí tenemos que tener ojo, porque el Señor le dijo a Noé que iba a mandar un diluvio. Nunca antes había habido lluvia. Pero le dijo a Noé que se preparara y que construyera un barco con estas y estas medidas. ¿Y Noé qué hizo? Se preparó. Y por supuesto, la gente no estaba ignorando lo que Noé estaba haciendo, porque la barca era gigante. Pero ellos no querían creer que vendría el diluvio. Porque están estos dos extremos, la gente que se pone a predecir fechas y la gente que no cree en absolutamente ninguna fecha, cree que no va a pasar. Va a ser como en los días de Noé. El mundo será como en los días de Lot, cuando las personas se ocupaban de sus quehaceres diarios, comían y bebían, compraban y vendían, cultivaban y edificaban, hasta la mañana en que Lot salió de Sodoma. Entonces llovió del cielo fuego y azufre ardiente, y destruyó a todos. Sí, será todo como siempre hasta el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. Ese día la persona que está en la azotea no baje a la casa para empacar. La persona que esté en el campo no regrese a su casa. Recuerden lo que pasó a la esposa de Lot. Si se aferran a su vida la perderán, pero si dejan de aferrarse a su vida, la salvarán. Esa noche dos personas estarán durmiendo en una misma cama. Una será llevada y la otra dejada. Dos mujeres estarán moliendo harina juntas en un molino. Una será llevada y la otra dejada. Los días de Lot. Seguramente saben que Lot vivía en Sodoma, como ahí dice, y que en Sodoma estaba lleno de pecado y perversión. Y esa fue la razón por la que Dios decidió destruir la ciudad.
¿Qué enseñanza nos deja esto? Lo que está diciendo aquí Jesús no es que si ustedes viven en una ciudad con pecado, váyanse pronto para poder destruirla. Lo que está diciendo es, el mundo está lleno de pecado. Y un día va a venir el Hijo del Hombre a llevarse a su iglesia y en el mundo va a quedar caos. Ustedes tienen que ser parte de la iglesia y no parte de Sodoma. Tienen que ser como Lot, que era justo, y no como Sodoma, que eran perversos y pecadores. En otras palabras más simples, tienen que estar preparados, como Noé preparó el arca o la barca, como Lot se preparó para salir de Sodoma. Tienen que estar preparados para cuando venga el Hijo del Hombre. Y tampoco se asusten. Estos versículos que dicen que habrá dos personas juntas y una de ellas será llevada por el Señor y la otra se quedará, no significa literalmente que si están junto a una persona, a un amigo suyo, sus papás, su mamá, uno de los dos se tiene que quedar. Simplemente es una cosa estadística de que no toda la gente va a ir al cielo. De que no toda la gente está preparada para esto. De que más o menos la mitad del mundo, cuando venga el Señor, será llevada. En otros pasajes incluso reduce la cantidad a un tercio. Es decir, 3 personas juntas, una llevada, 2 dejadas. Pero otra vez, no significa que no pueden estar con un amigo o con 2 amigos y que solo uno de ellos va a ser llevado. No se asusten por estar durmiendo, no sé, con su papá en la misma cama, como dice aquí. No se asusten con que ustedes serán dejados o serán llevados y su papá se va a quedar. Simplemente es una cosa estadística. Pero leamos el versículo anterior de nuevo. Si se aferran a su vida la perderán, pero si dejan de aferrarse a su vida la salvarán. Es justamente lo que estoy diciéndoles. No se preocupen. No se preocupen por eso. Sino ocúpense de hacer lo que a Dios le agrada. Ocúpense de hacer lo que Dios nos manda, lo que alegra el corazón de Dios. No nos preocupemos por nuestras propias vidas, no nos aferremos a nuestras vidas, sino preocupémonos de otros. Nosotros tenemos la verdad, nosotros tenemos las respuestas, nosotros tenemos el Evangelio y debemos invitar a otros a salvarse con nosotros, no salvarnos solos. No tenemos un número exacto de cuánto tiempo predicó Noé que iba a venir un diluvio, pero lo cierto es que sí anunció que la ira de Dios iba a caer sobre la tierra. Y nosotros tenemos que anunciar la salvación por medio de creer en Jesucristo. No nos aferremos a nuestras vidas, sino desprendámonos de ellas y vivamos para Dios, para el Rey de este reino. Vivamos para el Rey y sirvamos a la gente, predicando que el Señor ya viene, no predicando que el Señor va a destruirnos si no creemos, no predicando que los que se queden van a sufrir, no, sino predicando las maravillas, las bondades del Señor, la oportunidad que nos da de salvarnos y de vivir con Él en este reino que ya se acercó. Y aquí volvemos a lo que preguntaban los fariseos. ¿Cuándo vendrá el reino de Dios? El reino de Dios ya está entre ustedes. No esperen a tener una fecha exacta, no esperen a ver señales milagrosas en el cielo, no esperen a el último minuto para vivir de acuerdo al reino de Dios. El reino de Dios ya está entre ustedes. Vivan como en el reino de Dios. Puede, no estoy diciendo que sea su caso, y quizá tampoco el mío, que en el colegio quizás la profesora o el profesor salió de la sala por un rato. Y a sus compañeros, o a ustedes quizás, se les ocurrió hacer alguna travesura. Y típico que ponen a alguien a vigilar que venga la profesora, o que no venga más bien. Para avisar en el último momento, cuando ya se está acercando, ahí viene la profe, ahí viene el profe, y que todos dejen de hacer sus maldades y se sienten tranquilitos. Esto no sirve en el reino de Dios. Deberíamos siempre estar tranquilitos en nuestros puestos, siempre tranquilos esperando a que vuelva el profesor, y no esperar a ver señales milagrosas que nos indiquen que ya viene Jesús. Porque cuando veamos esas señales probablemente sea demasiado tarde. Porque si estamos esperando a ver esas señales, si estamos esperando al último minuto que Jesús venga para arrepentirnos y cambiar nuestras vidas, entonces no hemos entendido el Evangelio. El reino de Dios ya está entre ustedes. Vivamos en el reino de Dios.
y llevemos el reino de Dios a otros. Porque Jesús va a venir como un relámpago. Sí, puedo ver las nubes de tormenta, pero yo no sé en qué momento va a caer el trueno. Puedo ver a los buitres cuando se juntan e indican que hay un cadáver cerca, pero no sé exactamente en qué momento van a bajar a comerse su presa, o su comida, porque ya está muerta su presa. Puedo ver todas las señales milagrosas de que el Señor está cerca, pero ¿por qué no mejor, en vez de esperar las señales para cambiar mi vida, cambio mi vida para poder ver las señales y alegrarme? Si veo las señales y no estoy preparado, voy a decir, chuta, estoy tarde, tengo que empezar a cambiar mi vida. Pero si cambié mi vida, si el Señor cambió mi vida, si yo se lo pedí y comienzo a ver las señales, me voy a alegrar. Qué bien que ya viene el Señor, qué bien que ya se va a acabar todo esto. No esperemos una fecha exacta, no estemos con miedo de los días que vienen y que han dicho algunos que se va a acabar el mundo. 25 de julio de 2021, finales del 2021, 21 de diciembre de 2021. No estemos esperando esas fechas y estemos el último día orando al Señor. Porque además de ser falsas esas fechas, de no tener ningún sustento bíblico, no es lo correcto que estemos esperando hasta el último momento. Vivamos en el reino de Dios porque el reino de Dios ya está entre nosotros. Es accesible, totalmente accesible. Jesús ya vino, Jesús ya murió, ya resucitó, pagó por nuestros pecados y ahora nos toca hacer nuestra parte. Invitarlo cada día a guiarnos, a hablarnos. Invitarlo cada día a ser nuestro Señor y vivir como siervos del Rey. El reino del Señor ya está entre nosotros. Vamos a orar. Señor Jesucristo, tú eres el dueño del universo. Sé el dueño también de nuestros corazones. Porque te necesitamos. Porque no podemos vivir sin ti. Porque nosotros no podemos hacer nada solos. Porque nosotros no podemos dirigirnos a nosotros mismos. Y si lo hacemos, ciertamente vamos a caer en un hoyo. Y los que vengan detrás de nosotros caerán en el mismo hoyo. Pero si tú eres quien nos guía, Señor Jesucristo, vamos derecho a la vida eterna, a la victoria en ti. Padre Santo, te ruego que nos ayudes a vivir de acuerdo con el reino de Dios. Sé tú el Rey que nos guíe, aquel que nos dé órdenes, aquel que nos dé misiones. Sé tú, Señor, nuestro líder. No nos estemos preguntando cuándo vas a venir para poder cambiar nuestras vidas, sino cambiemos nuestras vidas, Señor, para estar listos para el momento en que tú vengas, oh gran Rey. En el nombre de Jesús, amén.